Bueno, a mí me gustaría que habláramos también de Piglia. ¿A vos te gusta Piglia? ¿Vos leíste Ciudad Ausente y te gustó? Sí, me gustó. ¿O Respiración Artificial? ¿Cuál Respiración te gustó? Artificial. Respiración Artificial. Bueno, Piglia es un escritor maravilloso porque tuvo una formación muy interesante y tuvo un recorrido de su vida muy interesante. Y este cierre que él hace de su producción escrita, con este proyecto monumental que son escribir los 3 libros de los diarios de Emilio Renzi, es una delicia, un disfrute, porque es entrar en su intimidad. Emilio Renzi, para los que no han podido leer a Piglia, es un alter ego, es como un detective, un policía, un personaje que aparece en casi todas sus obras. Y es muy parecido al Horacio Oliveira de Cortázar en Rayuela. Eso que uno no sabe dónde empieza el autor y dónde termina, y uno empieza a leer diciendo, mirá lo que hizo Piglia, pero realmente lo hizo Renzi. Entonces, Renzi, ¿quién es? Piglia, ¿quién es? Bueno, ese juego permanente entre el escritor y el alter ego es un disfrute. Y a mí me gustaría mucho que vos leas muy pausadamente una carilla de este libro. A ver. Porque te va a encantar, porque habla de Borges. Habla de Borges. Bueno, Piglia en el umbral. Desde chico repito lo que no entiendo. Desde chico repito lo que no entiendo, me pasa a mí también. Se reía retrospectivo y radiante Emilio Renzi esa tarde en el bar de Arenales y Riobamba. Nos divierte lo que no conocemos, nos gusta lo que no sabemos para qué sirve. A los 3 años le intrigaba la figura de su abuelo Emilio, sentado en el sillón de cuero, ausente en un círculo de luz, los ojos fijos en un misterioso objeto rectangular. Inmóvil, parecía indiferente, callado. Emilio, el chico, no comprendía muy bien lo que estaba pasando. Era prelógico, prenarrativo, registraba los gestos uno por uno, pero no los encadenaba. Directamente imitaba lo que veía hacer. Entonces esa mañana se trepó a una silla y bajó de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salió a la puerta de calle y se sentó en el umbral, con el volumen abierto sobre las rodillas. Mi abuelo, dijo Renzi, abandonó el campo y vino a vivir con nosotros a Drogué cuando murió mi abuela Rosa. Dejó sin cambiar la hoja del almanaque en el 3 de febrero de 1943, como si el tiempo se hubiera detenido la tarde de la muerte. Y el aterrador calendario, con el bloc de los números fijo en esa fecha, estuvo en casa durante años. Vivíamos en una zona tranquila cerca de la estación de ferrocarril y cada media hora pasaban ante nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren de la capital. Y yo estaba ahí, en el umbral, haciéndome ver, cuando de pronto una larga sombra se inclinó y me dijo que tenía el libro al revés. Pienso que debe haber sido Borges. Se divertía Renzi esa tarde en el bar de Arenales y Riobamba. En ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias, porque a quién sino al viejo Borges se le puede ocurrir hacerle esa advertencia a un chico de 3 años. Es hermosa, la entrada de Piglia al libro, ¿no? Claro. Y cruzado con el que va a ser su maestro, su personaje más admirado, que es Borges. Claro. Bueno, así empieza este diario, este diario que dice Piglia que quiere armar el recorrido de su vida no en base a lo que escribió o lo que hizo, sino sobre los libros que leyó. Mirá vos. Vos sabés que Renzi, el personaje de Piglia,
me parece que tiene el mismo apellido que el tipo que trajo a mi abuelo a fines del siglo pasado al puerto de Patagones. Mirá qué casualidad Sí, sería. me parece Hay que buscar los datos. O sea, él le hizo una carta de que viniera, pero después no fue al muelle. Estuvieron solos. Y subieron los cajones a un carro y por los arenales de Patagones subieron y llegaron arriba. Pero creo que Renzi era el que le escribió la carta para que viniera. ¿Pero a qué puerto llegaron? ¿Al puerto de Buenos Aires? De Patagones. ¿De Patagones? ¿Directamente de Italia? No, de Buenos Aires. Me dio susto. En Buenos Aires, en el Hotel de los Inmigrantes. Ahora Después te entendí. un barco que era el Pomona. Y vinieron, subieron el río hasta el puerto de Patagones. Hasta el muelle de ¿Y Patagones. Renzi? Entonces sería alguien de aquí. Un Renzi. Mirá vos el mismo personaje de Piglia. Mirá vos qué casualidad. Mirá lo que te hizo acordar. Este libro es todo evocación, ¿eh? ¿Ah, sí? Es todo evocación, sí. Mirá vos. A mí realmente fue un disfrute maravilloso, maravilloso. ¿Sí? Bueno, a ver qué más tenemos para leer. Murió Abelardo Castillo. Ay, sí, me agarra. Ayer estuve mal con eso. Murió Abelardo Castillo y su El que tiene sed murió. Claro. Y su interesante mujer Silvia Iparaguirre, escritora también, me recibieron en su casona de Buenos Aires hace unos años. A mí me gusta mucho Castillo como escribe. No pude menos que sonreírme cuando me dijo que me agradecía la invitación, pero no entendía los encuentros de escritores que nosotros organizábamos acá en Viedma y Patagonia. No comprendía el fin de la propuesta. ¿A qué va a venir a un encuentro de escritores? Ahí es cuando me di cuenta que coincidíamos. No tenía una razón valedera para la invitación. ¿Para qué juntar 80 escritores? Es mejor 2 o 3. Tomás unos mates, comés un churrasco, compartís el libro. 80 es una manada. De los 80, 50 escriben mal y 30 escriben bien. No sería tan así yo. Yo no sé, ¿viste? Pero yo no hago más. Porque por ahí los que no escriben bien son buenos decidores, y si no, por ahí son lindas o lindos. Y qué sé yo, me parece que vale la pena hacer encuentros. ¿Sí? Sí, me parece que vale la pena, más en este tiempo de que la cultura pasa a ser un elemento de resistencia. Claro. Juntarse, aunque sea para leer. Para leer, sí, eso sí. Juntarse para leer. Bueno, entonces, claro, cuando me dijo que no iba a venir. Que no iba a venir, le deslicé, bueno, entonces vengan a conocer el mar y el río, que es muy lindo. ¿Y por qué me invitás?, me dijo. Y porque usted es un buen escritor, contesté. Le confieso, Castillo, que sabía que no iba a aceptar la invitación. ¿Y por qué viniste a mi casa?, me dijo. Para conocerlo, tomar un café con usted y su mujer, porque admiro a los escritores por las mujeres que tienen al lado. Mucho más que por lo que escriben. 2 escritores juntos, como ustedes, le digo yo, estimulan mi curiosidad. ¿Y vos sos también un escritor?, me preguntó. No, le digo, yo escribo de vez en cuando. Fumo en pipa, pero no soy un escritor. Leí su libro Ser escritor y me parece que los escritores son grandes lectores que cuando se cansan de leer, empiezan a escribir. Vamos a tomar otro cafecito y seguimos con Castillo porque no lo terminamos. ¿Sabías que en la legislatura de Río Negro podés participar en la creación de las leyes? Además del derecho a presentar una iniciativa propia, la Constitución Provincial establece que vos tenés el derecho de proponer modificaciones a los proyectos. Algunas iniciativas requieren 2 instancias de debate, primera vuelta y segunda vuelta parlamentaria. En la primera vuelta se discuten las ideas generales de los proyectos. Luego, en una segunda, se pueden incorporar nuevos elementos buscando mejorar el texto de la ley.
Entre ambas instancias, los proyectos deben ser difundidos a la población para que puedas opinar y proponer ideas. Acércate a la legislatura. Comunicate con el Parlamento. www.legisrn.gov.ar. Tu opinión es ley.